Amira Ortiz es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en estudios de género, una segunda especialidad en Derecho de Protección al Consumidor y estudios de posgrado en Violencia de Género, Derecho Administrativo y Gestión Pública. Actualmente se desempeña como coordinadora legal de la COMAG, la primera instancia del sistema evaluador de invalidez laboral del sistema previsional en el Perú. Es columnista en medios de prensa independientes y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional. Es fundadora y directora general en Acción por Igualdad, organización que brinda servicios legales gratuitos de mujeres y poblaciones vulnerables. Asimismo, integra la red jurídica del GLADAI y se desempeña como tallerista, capacitadora y facilitadora en temas de derechos humanos, diversidad e inclusión. Dicho esto, invito por favor a la señora Amira Ortiz. Aplausos para ella, por favor. Muy buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me imagino que ahorita es un momento en donde están de repente ya medio cansaditos, cansadas, han estado toda la mañana escuchando y de repente va a sonar un poco como que aburrido, pero vamos a tratar de que este espacio sea lo más dinámico posible, que sea sobre todo un espacio de reflexión, que eso es lo que yo quiero convocar el día de hoy. Tengo esta presentación que me acompaña, pero lo que yo quiero es que abramos los corazones y comencemos a generar estos espacios de reflexión que no siempre se realizan sobre este tema que, he querido convocar el día de hoy. Yo quiero abordarlo relacionado a temas de derechos humanos, pero focalizado en lo que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. De por sí, cuando abordamos estos temas, son muy poco visualizados y es más, cuando hablamos de esto, suelen no reconocerse como temas de derechos humanos. Y en esa línea existe también la necesidad de realizar esto con un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos, porque existe una problemática estructural y en donde la mayoría de la población que está siendo afectada en no ver garantizados estos derechos son las mujeres. Pero frente a esto, existen otros lentes adicionales. Y a eso le hablamos acerca de la interseccionalidad. ¿Y esto qué es? Son estos tejidos que nos permite ver que no solo el hecho de ser mujer me genera una situación de repente de desventaja respecto a la apreciación social y el reconocimiento de derechos, sino que hay otros elementos, como por ejemplo la discapacidad. Pero frente a eso existen otros elementos adicionales, la situación de pobreza, la situación de brechas de repente de temas territoriales, situaciones de raza, etnia, si hablo otro idioma. Muchas de las personas, incluso digamos que tenemos y que tienen también algún tipo, por ejemplo, de discapacidad, pueden estar en alguna situación de mayor privilegio frente a otras. Y reconocer esto nos va a permitir tener este abordaje mucho más integral de la problemática y tratar de abordar esto como se merece ser. Dicho esto, básicamente, un poco no quiero aburrirles con el tema, pero lo que yo quiero que se lleven es que estos aspectos asociados a derechos sexuales, derechos reproductivos, son aspectos vinculados a derechos humanos que nos pertenecen a las personas por el simple hecho de existir, y que esto está reconocido también en instrumentos y en herramientas internacionales que tampoco es que aparecieron de la noche a la mañana. Los derechos humanos son progresivos, y si bien es cierto, inicialmente hablábamos de temas de libertad, igualdad, no discriminación de manera amplia, poco a poco se ha ido ampliando el reconocimiento de muchos más derechos. Frente a esto, existe, normativa a nivel internacional que de hecho es la que nos ha permitido construir alguito. Y digo alguito porque tenemos solo alguito. Y es más, en noviembre ha pasado situaciones legislativas bastante preocupantes que nos van a quitar ese alguito de avance también. Existe la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, donde precisamente aborda lo relacionado a la autonomía, no discriminación, igualdad, y este tema de la autonomía es fundamental tocar.
Porque dentro de este espacio de personas con discapacidad, probablemente la autonomía es uno de los derechos más vulnerados. Porque si bien es cierto, existe una situación de probable dependencia, o mejor dicho, de acompañamiento social, de acompañamiento ciudadano, y no solo reducido a cuidadoras de la familia, también se le quita el ser sus propias dueñas de sus propias vidas y la autonomía del conducto del proyecto de vida. Y esa toma de decisiones es algo que ha ocurrido como problemática de manera regular, y por eso es importantísimo que se consigne el tema de autonomía, porque es algo fundamental. Y todas estas acciones, y por ejemplo en la ponencia anterior, esto interesante que hemos visto acerca del posicionamiento, de la inclusión en materia del derecho al tránsito, al libre tránsito, que podríamos reducirlo a nivel legal, todo lo que hemos visto anterior, ¿qué cosa es lo que genera? Mayores herramientas para la autonomía. Entonces, adicionalmente tenemos el CEDAW, que es el comité que aborda lo relacionado a la lucha contra la discriminación de las mujeres, y en esa línea, justo bajo estos lentes que mencionamos acerca de la interseccionalidad, no nos quedamos únicamente con el enfoque de género, sino abordamos también lo relacionado a evidenciar que existe una situación de discriminación estructural, no solo contra las mujeres en sí mismas, sino también contra las mujeres en condición de discapacidad. Porque sí, adicionalmente, muchas mujeres en condición de discapacidad y que de repente desde niñas han visto mucho más bloqueados los derechos que los hombres. Porque de una u otra forma existe lamentablemente todavía este tema de los estereotipos de género que motiva a que de una u otra forma el hombre pueda salir adelante porque se dice que tiene que salir adelante. Mientras que las mujeres, si de por sí se asume que las mujeres tienen un rol mucho más de cuidado, de casa, y ojo, eso no tiene menos valor, pero en condición de discapacidad, esto se reduce al subsuelo. Entonces, comprender esa situación de que es un tema de discriminación estructural, que es un problema general, es algo importante que también constan en herramientas y en tratados internacionales que nos permiten respaldar lo que queremos también a nivel de regulación local. Dentro de esto, los comités han emitido recomendaciones al Perú. O sea, el Perú se suscribe, ustedes saben, con este tema de los tratados, cosa peligrosa también cuando dicen hay que salirnos de los tratados. ¿Y de dónde los cogemos? Porque hay un poco, esto no podemos no contextualizarlo a la realidad social, política y legislativa que estamos viviendo. Porque, ojo, nos quieren arrebatar lo poquito que tenemos. Y en materia de regulación de derechos humanos estamos todavía no muy bien. Y pese a eso, si salimos de estos espacios que nos han otorgado estas herramientas internacionales que al menos nos permiten seguir, digamos, en esta pugna por construir una regulación mucho más inclusiva, entonces la situación se vuelve más preocupante. Porque si antes existía la obligatoriedad para que haya un tema de baño que tenga estas herramientas para el acceso fácil para una persona con discapacidad motora, si podríamos pugnar por un sistema educativo que incluya también el lenguaje de señas, ahora como que nos quedamos sin mucha herramienta para poder hacerlo. Así que visualicemos todo esto en el contexto actual. Dicho esto, a nivel del marco normativo nacional, bueno, tenemos la Ley General de Personas con Discapacidad, pero no aborda absolutamente nada en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. De por sí, nuestra normativa sobre eso, y después lo vamos a ver, es bastante escasa, bastante ausente. Pero no se entiende esto en personas con discapacidad, y después vamos a ver un poquito el porqué. Hay también, bueno, esta política multisectorial en discapacidad, que la idea es poder generar estas políticas públicas para poder reducir las brechas. Se tiene, por ejemplo, el tema del protocolo del aborto terapéutico, que sabemos que es casi inaplicable. Y si mencionamos esa palabra, pareciera como que estuviéramos llamando al cuco, cuando no es así. Es un tema de garantía de la autonomía y justicia reproductiva. Y ojo, hay un problema muy serio ahí también con temas de mujeres con discapacidad. Y tomemos en cuenta eso, la situación de violencia no está ausente. La situación de abuso y violencia obstétrica no está ausente.
y después lo abordamos. Y este tema que me parece importantísimo mencionarlo, que es lo asociado a estos retrocesos legislativos. No tenemos una arquitectura sólida en nuestro ordenamiento jurídico. De por sí, se supone que la Constitución, que es la Carta Magna y todo ello, más de 54 artículos los ha modificado. O sea, ya tuvimos como que todo un tema de inestabilidad y ya está. Y de ahí las otras herramientas legislativas que acompañan al tema de garantía de derechos civiles, de derechos humanos, está sumamente débil. Entonces, este tema, oye, no, a mí no me importa la política, no, yo tengo mi vida chévere. La verdad sí nos debería preocupar. Y si peor aún, estamos inmersas en espacios de garantía de derechos fundamentales, en personas con mayor situación de vulnerabilidad, esto es una cuestión urgente de visibilizar, porque es un grave riesgo y retroceso. Así que en este caso, por ejemplo, que se elimine el enfoque de género, porque hay una desinformación sobre lo que es género, ¿no? Se entiende que la ideología de género eso no existe, porque el género es entender este tema de la situación estructural, de problemas de desigualdades y entender esto para tratar de equilibrar la balanza. No es otra cosa que no quieren decir. Si hablamos acerca sobre el tema educación sexual van a enseñarle pornografía a mis hijos. No es eso. Y lamentablemente ese es el discurso del tema de la información que existe. Y probablemente una niña, por ejemplo, con alguna situación de discapacidad mental podría tener esta inclusión también y saber que su cuerpo no se toca. Muchas mujeres en condición de discapacidad podrían saber cómo abordar el tema de la menstruación. ¿Eso está mal, me pregunto? ¿Y nos han enseñado sobre eso? No. Entonces, la educación sexual integral es algo que ha sido ausente por mucho tiempo y su inclusión lo que nos permite es tener mayor información sobre este tema de sexualidad, de reproducción, incluso no reproducción. Y también tener y saber acerca de la autonomía de nuestros cuerpos. Frente a eso, también nos quitan las herramientas para hablar de prevención de violencia y por ende también acerca del acceso a servicios de salud. Porque violencia institucional, digámoslo así, a nivel general en el Estado, la hay también, con la omisión de servicios oportunos. Algunos temas, porque la problemática es gigante, son muchísimas cosas, ¿no? Pero tratar de ver algunas cositas, por ejemplo, algunas estadísticas, porque qué difícil es encontrar información clasificada en una categoría de personas y mujeres con discapacidad. Y la principal problemática y el tema de invisibilizar esta población es porque no existe. No existe a nivel de data, una data clara sobre eso. Y una categoría específica de mujeres con discapacidad. No está contemplado a nivel de los registros estadísticos como quisiéramos para poder analizar. Porque las estadísticas, la data son nuestras amigas, son una forma de diagnóstico, son ese termómetro que nos permite saber en qué va la temperatura, por decirlo de algún modo, de la problemática social y sobre eso de qué hacemos. Y en este caso muchas veces, desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos más conexión con poblaciones vulnerables que a nivel de lo que se conoce como impacto regulatorio por la propia data construida por los espacios públicos. Entonces, en general, lo que les decía, hay un tema de menor acceso a servicios de salud. A veces se piensa que la salud únicamente recae en aquella, digamos, condición médica que es la causante de la discapacidad y que no hay otros temas de salud adicionales, no hay otro tema de la salud integral y muchas veces no se aborda ello y las brechas están. En materia de educación, en materia de empleo, imaginémonos una mujer con discapacidad, madre autónoma, trabajadora informal y que tiene que salir adelante con sus hijos y que no tiene un contrato formal para poder trabajar y tener beneficios sociales integrales. ¿Cómo sobrevive? La situación es difícil, la situación es sumamente compleja. Adicionalmente, que es un poco lo que se ha abordado y que no me detengo mucho acá sobre estas brechas también de acceso, de conexión y de relación social, como el tema de las cuestiones de infraestructura, pero también los espacios de comunicación.
que también es algo sobre los cuales hay amplios desafíos para él. La violencia ginecológica y la violencia obstétrica. De esto se habla muy poco también. ¿Se imaginan lo que es para una mujer con discapacidad motora, que de repente esté en silla de ruedas, estar en una camilla, que le pongan las piernas ahí, que no tengan una atención adecuada? ¿Saben lo tortuoso que puede ser eso? O que se reduzca esta atención como si no la necesitara, como si de repente, ¿para qué? Entonces, también sobre esto se habla muy poco. Y hay situaciones de violencias ahí que después las abordamos también. Y dentro de esa línea, uno de los servicios que de por sí tiene muchísimas barreras y desafíos es el acceso a la justicia. Dígame cómo una persona de repente que tiene ya de por sí estas brechas de acceso a cualquier espacio social va a decir, oye, mi cuidador me maltrata. ¿Cómo denunciamos eso? ¿Cómo hacemos este espacio digamos, de levantar la mano y una niña de repente con síndrome de Down dice, oye, mi papá me viola? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo abordamos? La problemática es real. Y de por sí, el hecho que no haya este tema también del registro es porque ¿quién denuncia muchas veces? ¿Quién tendría la posibilidad de denunciar? Quien probablemente también está agrediendo. Y hay una situación grave y una situación compleja. Y frente a esto, hablo de violencias, porque no hablemos solo de una violencia, existen múltiples formas de violencias, son muchas. Y hablo también de la violencia institucional porque cuando existe esta falla, cuando el Estado nos falla, cuando no hay un sistema de atención oportuna, cuando no hay la posibilidad de esta atención, digamos, no solo a nivel de empatía, sino que existan las estructuras, incluyendo todo este ordenamiento jurídico que permita exigir y obligar a que, por ejemplo, las entidades de salud presten el servicio con esa atención preferencial que en verdad a veces no siempre ocurre. Entonces hablamos también de un tema de violencia institucional. El negar información porque piensas que la persona no va a comprender, o porque piensas que no es necesario darle, sino darle la atención a la persona que de repente está como acompañante. Existe también una atención médica sesgada en base a prejuicios, en base a qué es lo que de repente uno siente que le conviene a la persona con discapacidad y le restamos la autonomía como cualquier otro paciente. Y existen a veces esos prejuicios, no desde la mala intención y desde el dolo, pero también desde el desconocimiento y porque no hemos sido instruidos en materia de derechos humanos con esa mirada inclusiva. El tema de la infantilización de las personas con discapacidad. Eso pasa mucho. El tratar a la persona con discapacidad como que no fuera una persona adulta que tiene todas las competencias para hacer de su proyecto de vida lo que más puede. A veces eso también pasa con adultos mayores, ¿no? Que los tratamos como niñitos, como que no los entendieran, hablamos más fuerte, más lento, a ver si me entiende, señora, y de repente lo hacemos con la mejor intención, pero lo que estamos creando es un trato diferenciado, que eso también es discriminación, cuando lo hacemos pensando que no tiene todas las capacidades para la comprensión y para tratarlo como la persona adulta que es. Entonces, otro tema también, la presunción de incapacidad, porque eso es otro tema, la incapacidad. Y pensar que la persona, digamos, que tiene una discapacidad, no puede ejercer otro tipo de responsabilidad. Es una mujer con discapacidad, no, ¿qué va a ser madre? No puede, pues. No, eso no. ¿Qué va a poder cuidar? ¿Qué va a poder ejercer alguna otra función, otra responsabilidad? Subestimar y menoscabar. Y pensar que no tiene la posibilidad de ejercer otros derechos que están asociados al disfrute y a su proyecto de vida. Y esto nos pasa mucho. Y lo que también lo señalaba es un tema de violencia simbólica, la violencia estructural, sobre el tema de capacidad jurídica plena, ¿no? Que a veces pensamos que de por sí existe nuevamente a veces esta suerte de subestimación en la toma de decisiones en mujeres, y cuando hay un tema de personas con discapacidad, de repente le hablan al hijo, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Hacemos ese procedimiento o no?
se dirigen a la persona que está de cuidadora, que de repente es un familiar o de repente una persona que trabaja y que no sabe absolutamente lo que quiere la persona, y se le otorga mayor valor a las decisiones de la persona que acompaña, a la persona que apoya, a la persona que trabaja, a la persona que de repente está asistiendo, como si no hubiera esta posibilidad de autonomía también y que no hay un juicio de cómo podemos tomar las decisiones. A nivel de temas de consentimiento, lo menciono porque la organización nos llegó y les pongo un ejemplo, un caso de una niña con temas de síndrome de Down, pero que era bastante consciente de la realidad, que era consciente de la situación, pero que estaba temerosa, y la consulta aparentemente legal fue por otro tema. Sin embargo, en la socialización de información hay algo que llama la atención, y vemos que la niña, la adolescente, tenía el virus del papiloma humano. ¿De qué forma pudo haberse contraído eso? Solo hay una forma, ¿no? Pero no solo eso, fue sometida a una ligadura de trompas, en donde la madre dijo, bueno, y el médico, porque en el informe médico señala, ¿no?, de que sí, efectivamente, para evitar cualquier contingencia, pedirle a la madre cualquier contingencia. Acá estamos ante alguien que no podía brindar el consentimiento para empezar del acto sexual. ¿Y qué hemos hecho al momento de esterilizarla de manera forzosa? Evitar la contingencia. Hay un abusador, hay una agresora ahí cercano a la familia, y lo único que queremos es prevenir un embarazo, pero no atender la problemática. Esto es gravísimo, y esto pasa, y esa data probablemente ni exista en ningún portal de servicio público, y son casos que llegan y son casos que existen. Asimismo, este tema, lo que les decía del consentimiento sustituto, yo decido por, si por ejemplo incluso ya de repente una persona tiene la imposibilidad de suscribir la firma porque hay alguna limitación motora en la mano, pero tiene otras formas de brindar su consentimiento. Lo que pasó, por ejemplo, con el caso de pacientes que pugnaban por el tema de la eutanasia y que también decían, no saben lo que quieren, ¿no? O cuando hay algún tema de alguna enfermedad, alguna condición que de repente puede generar limitaciones para la comunicación, pero existen otras formas en donde se pueda manifestar el consentimiento. No, cuando agarramos y queremos legitimar el consentimiento sustituto, estamos negándole la autonomía a esa persona. Jamás podemos de manera inmediata poner eso como regla inicial. Lo que tenemos que abordar es esto como una cuestión subsidiaria, como cualquier persona, que cuando ya no puede brindar el consentimiento lo hace el familiar más cercano. De repente, pues, genera un poquito más de chamba, pues hagamos esa chamba, hay que hacerla. Pero no vamos a hacer en primer momento, digamos, hacer este tema de consentimiento sustituto, negándoles la autonomía a las personas que merecen que su proyecto de vida responda a lo que quieran, cada uno. Sobre el tema de violencia sexual, que es una problemática real, más del 90% de los casos registrados están asociados a mujeres, y de esos más del 70% asociados a niñas y adolescentes. Me da una buceada para tratar de encontrar data que aborde el tema asociado a personas con discapacidad, mujeres, niñas con discapacidad. Y lo pongo acá, no porque haya encontrado, sino para evidenciar que no he encontrado. Porque la data no está, porque ese subregistro no está. Y tal vez uno de esos pedidos importantes que debiera salir de estas acciones es que lo que no se nombra no existe. ¿Dónde estoy en la data? ¿Dónde están estos registros que categoricen a la persona con discapacidad para saber qué hacemos frente a estos temas? Sobre situaciones, por ejemplo, a nivel de los SEM, sí aborda al menos el factor discapacidad, pero en general en los 4 tipos, digamos, de violencia que está asociada en la ley 30364. Violencia física, psicológica, sexual, económica, pero no hay un desagregado respecto a qué está relacionado. A nivel de lo que es propiamente el MIB, no hay un desagregado por discapacidad. Y a nivel también de Defensoría del Pueblo,
no hay un desagregado por discapacidad. Entonces, este casito que por ejemplo les conté es un caso que existe, ¿no? Y yo no creo que sea, me niego a aceptar que sea el único caso, aunque no lo deseo, pero no creo que sea el único caso. ¿Dónde están esos casos? ¿Dónde los visibilizamos? Entonces, eso es importante hacerlo para poder cambiar y transformar realidades e incluso identificar cuando estamos siendo afectadas en derechos, porque a veces en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos también no sabemos cuándo nos está chocando y cuándo no. Y a veces naturalizamos tanto la vulneración de derechos, y sobre todo también en personas con discapacidad que lamentablemente tienen que ser afectadas por una sociedad tan indiferente que a veces pensamos que no nos toca, que no es un derecho que nos corresponde y que así es. Y tenemos que comenzar a reformularnos permanentemente que esto así no es. Sobre el tema de violencia obstétrica, porque sí, mujeres con discapacidad también se embarazan, fíjense. A veces pensamos que no. Es más, a veces les quitamos la condición del disfrute de sexualidad, a veces los vemos como personas asexuadas. Y porque aparte también va de la mano con este tema de infantilización que les comentaba. Entonces, sobre esto hay también algunos aspectos en donde se habla de violencia física, violencia psicológica, pero también está, en cierta forma, la violencia psicológica también se pone en manifiesto, está como que relacionada con temas de violencia obstétrica. También hay algunos registros de casos atendidos por los CEM, básicamente también en el observatorio de CONADIS, habla de todo tipo de violencia, pero por eso, porque como no hay los lentecitos de género en todos los espacios, nos estamos olvidando de esta problemática particular y nos está aterrizando en registrar esto. Hay también algunos aspectos en documentos académicos, en MIP, como les digo, probablemente hay más investigación hecha desde la sociedad civil que desde las entidades públicas sobre este tema particular de, por ejemplo, derechos sexuales, derechos reproductivos, con enfoque de género y derechos humanos en personas con discapacidad. Y bueno, hay algunos informes de defensoría de hace tiempo, pero ahora estamos en situaciones de retroceso, así que muy poco vamos a encontrar acerca de documentos actuales y a nivel de Naciones Unidas. Por ahí también se ha hablado acerca de ciertas pautas importantes para eliminar, digamos, temas de violencia obstétrica, pero nos olvidamos de este tema puntual de personas con discapacidad. Sobre esto quería compartirles también, hay un informe, yo adicionalmente pertenezco a un consorcio, que es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI, en donde también se hacen estas acciones de levantar un poco esta información, y este es un informe que se ha publicado en este año. Es un informe que también pueden acceder a través de este código QR, que justamente hace un estudio y está levantando acerca de un estudio en 13 países sobre cómo está la regulación en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos en personas con discapacidad en estos 13 países. El Perú está incluido dentro de este análisis. Básicamente lo que se quiere es ver cómo estos estándares, porque inicialmente les comenté que teníamos estándares internacionales y normativa que exige y manda recomendaciones a los países, pero quienes han realizado, digamos, esta incorporación de manera efectiva en su regulación. Tenemos, como les decía, varios países. La idea es un poco como ver cuáles son estas brechas y por lo menos hacer el diagnóstico de cómo estamos a nivel regulatorio. Y ustedes dirán, pero ¿esto de qué sirve? Porque de una u otra forma podemos exigir, podemos obligar a las instituciones a que esto se pueda implementar de manera efectiva. Porque si no, si de por sí sabemos que existe una situación de violencia estructural, entonces no hay que haya un interés genuino en poder contrarrestar esta asimetría y esta vulneración de derechos. Es necesario, para eso están también las herramientas del derecho antidiscriminatorio, que lo que busca es generar, como quien dice, la patita de gallo para levantar el piecito y que se pueda subir y escalar a nivel de garantía de derechos. Si todos de repente le accedieron, si está por ahí, si no, tomen una fotito y de repente después ingresan al enlace. Igual ahí también está el enlace a través de la web, pueden encontrar que es un informe que es de acceso y es un informe amigable también en su difusión. Y dentro de esto, un poco para ver a nivel de lo que es
la legislación comparada en materia de salud sexual y reproductiva por país, digamos, hay algunos que tienen como que a nivel de recomendaciones internacionales, si hay alguna regulación asociada a este tema, o que exista estas normas más de marco que, digamos, como que dan estas pautas generales después para la normativa un poco más específica, o algunos de frente van a tema de normativas un poco más específicas para la regulación sobre ello. En esa línea, como verán, todos al menos hay alguito a nivel de salud sexual y reproductiva. En el caso de Perú tenemos temas de planificación familiar, se habla un poco en esta línea, pero al menos algo de regulación. Pero no tenemos nada en absoluto sobre normas especiales, ya sea a nivel de ley marco o disposiciones más específicas asociadas a salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad. No lo tenemos, y esto un poco para que sea una imagen de cómo estamos. A nivel de Argentina, más allá del número de la ley y todo ello, por ejemplo, hay acerca de programas que buscan que se garantice las decisiones y la justicia de autonomía reproductiva, sin discriminación, que haya también este tema de disminuir la mortalidad materno-infantil y todo ello, pero no hay especificaciones de manera precisa respecto a personas con discapacidad. En Brasil, es más, en Brasil la situación fue un poco más preocupante, porque la ley que digamos que hay, que todavía está ahí, de 1996, uno que menciona a las personas con discapacidad como personas incapaces, que era un poco lo que estábamos cuestionando en las reflexiones. ¿Y qué cosa hace? De que incluso dispone el tema de la posibilidad de esterilizaciones forzadas, porque se asume que hay este tema, lo que decíamos, el consentimiento sustituto. Pero y eso, cuando se legaliza, es muy peligroso y hay muchas intenciones de ir en esa línea. ¿Y qué cosa es lo que también el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha dicho? Uy, no. Ha mandado la observación y ha dicho, revise esa ley, porque no se puede, se tiene que prohibir de manera explícita, de manera incondicional, que exista la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento personal, que demuestre el tema de autonomía, previo, informado y libre, porque si no, no es consentimiento. Entonces, ahí hay una situación preocupante, por ejemplo, como está en Brasil. A nivel de El Salvador, tiene por ahí, habla el tema de salud sexual y reproductiva en todas las etapas de la vida, el acceso y promoción de atención en derechos, el tema de acceder a los establecimientos de salud de manera oportuna, pero tampoco habla absolutamente nada de personas con discapacidad. En Guatemala, igual, temas de planificación familiar, hay todavía países, igual como el nuestro, que todavía usa esa terminología, pero, por ejemplo, a nivel de Uruguay, sí comienza a ver, hay una lucecita de esperanza que sí es posible tener una regulación realmente inclusiva. Entonces, se habla acerca de políticas nacionales, programas específicos, se habla de educación sexual integral, se habla también de disposiciones precisas relacionadas a personas con discapacidad, ¿no? Asegurar el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, y que también tengan el tema de tratamiento asistencial, pero es el único país, digamos, de la región y de estos 13 que tiene una regulación específica. Entonces es posible, sí se puede. En nivel de Perú la situación, bueno, esta última, la primera que la puse como para recordar un poquito, porque nos la están arrebatando con esta nueva modificación legislativa de noviembre de este año. Que bueno, establecía sobre este tema de prevención, temas de embarazo adolescente. Se ha ahora retirado el enfoque de género de toda la política, de todas las regulaciones del Perú. Eso es peligroso, porque antes por lo menos había la necesidad de hacer capacitaciones, de poder crear políticas más aterrizadas en ello, pero ahora no tenemos la herramienta para eso. ¿Por qué? Porque desde el Congreso se ha legislado de manera contraria a los estándares de derechos humanos que hemos visto. Bueno, hay la Ley General de Salud, el Código de Niños y Adolescentes, que también habla sobre estos aspectos. Bueno, de repente también la legislación asociada al VIH-Sida y temas de ITS, y también este aspecto que ha sido también un aspecto muy como que
luchaba, vamos a decirlo así, desde la sociedad civil por la reinserción de madres adolescentes a la etapa escolar. Porque también pasaba de que a un adolescente, víctima de violación, sometido a un embarazo forzoso, daba luz y encima la despedían del colegio. Entonces, ¿cuál era su proyecto de vida? Eso también evaluémoslo. Y nada, simplemente estas reflexiones, el enfoque de género que es importantísimo también para reintroducir y reforzar que existen todas las políticas públicas. Nos hemos quedado sin legislación sobre esto. Ahorita, en noviembre, nos lo quitaron. ¿Y ahora cómo podemos implementar más cosas? Es difícil lo que está pasando en Perú a nivel nacional. El aspecto de tomar en cuenta la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, implementar plenamente en temas de salud, en temas de educación, pero también en temas de justicia, porque si es que afectan a algún otro derecho y no tengo la posibilidad de interpelar justamente esa acción para que ese derecho me sea garantizado y reconocido como se debe, entonces es un poquito como que un saludo a la bandera. El establecer el aspecto de capacitación, nuevamente, nos hemos quedado sin regulación que antes obligaba a que esto sea a todas las entidades públicas, pero tenemos que seguir insistiendo para que esto sea llevado a cabo, porque cuando existe un personal sin la capacitación sobre todo esto que implica, va a replicar situaciones de violencia en un espacio en donde debería garantizar derechos. La accesibilidad, esto también, porque esto, en verdad, el tema de accesible es que sea accesible. No simplemente en título. La accesibilidad es que sea de verdad accesible, tomando en cuenta incluso todas las condiciones de discapacidad, que son muchas, porque también no se aborda todo ello. La participación ciudadana, esto es importantísimo, porque también en este tema del consentimiento, a veces como que impuesto, existen prácticas paternalistas, incluso dentro de los espacios ciudadanos. Y queremos hablar queremos visibilizar todas las personas acá tienen su propio espacio de autonomía y las personas con discapacidad tienen que estar en los espacios de agenda en donde se aborden los temas de personas con discapacidad. Es impensable eso que no sea así. Y reconocer derechos, entender el tema de la sexualidad como parte también de un derecho. ¿Por qué no? ¿Por qué restringirnos y pensar que este derecho no puede ser del disfrute de todas las personas, independientemente de cualquier condición o cualquier situación de diferencia? No puede ser negada por razones de discapacidad y también reconocer la agencia que tienen las personas, no ser paternalistas, no infantilizar, no restar esa autonomía. Y finalmente la garantía de los derechos sexuales, derechos reproductivos, requiere este compromiso no solo de la sociedad civil y las instituciones de nivel aislado, que hacemos muchísimo, pero necesitamos que el Estado legisle y que las políticas públicas estén acorde a esas necesidades. Muchísimas gracias.